Hoy hablaremos acerca del verbo satisfacer, sobre todo de cómo se conjuga, debido a que es uno de los verbos que más llegan a causar confusión al momento de preguntarnos cómo deberíamos de conjugarlo. Normalmente diríamos, en pasado yo entendería que sería satis, satisfice o acaso tendría que ser satisfací. Ahí encuentra la duda. Vamos a resolverla de la siguiente manera. Satisfacer es una palabra que en el diccionario la encontraremos con distintos significados. Por ejemplo, saldar un adeudo, por ejemplo, también podría ser eh, saciar un apetito o también se entendería como llenar una expectativa. Sin embargo, no importa su significado, eso lo determina el contexto, la conjugación será la misma en todos los casos. Para determinar la conjugación del verbo satisfacer, bastará con que dividamos la palabra en dos partes, satis y facer, donde facer es la parte que nos interesa. Satis no tanto, esa la agregaremos al final, pero por ahora nos interesa saber qué quiere decir facer. Facer, en algunos traductores entenderemos que en el gallego se entiende igual que en el español hacer. Es decir, lo que para nosotros en el español que hablamos en México, por ejemplo, hacer sería para los gallegos facer. Ahora, si facer significa hacer, quiere decir entonces que satisfacer viene también del verbo hacer. Así que se conjugan igual. Si partimos de esta idea, será muy sencillo poder reconocer cómo se conjuga este verbo, el verbo satisfacer. Empecemos con una pequeña tabla acerca del verbo hacer, donde diremos que el verbo hacer puede encontrarse en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Recordando siempre que la primera persona es el yo o nosotros, la segunda persona tú o ustedes, tercera persona él, ella, ellos o ellas. Pero solo hablaremos en singular, es decir, solo de uno. No diré yo o nosotros, sino yo. No diré tú o ustedes, solo tú. Y no diré él, ella, ellos o ellas, solo él o ella. Ahora, vamos a tutearnos un poco aquí para evitar confusiones posteriores, así que diré tú, no usted. Siempre diré tú en esta tablita y en las tablitas que siguen. El pretérito, sabemos que el pretérito se refiere al pasado. Ahora, cuando decimos pretérito imperfecto, estamos refiriéndonos a lo que comúnmente se conoce como copretérito. El presente, cuando se está realizando en el momento, el futuro, cuando se realizará, y el condicional, también conocido como pospretérito. Ahora, el condicional hace referencia a que en algún momento lo haría si existiera otra condición que me lo permita. Ese es el condicional. Bien, y lo tenemos de esta manera. El verbo hacer es un verbo tan sencillo porque lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Podría decir yo hice la tarea o yo hacía la tarea o yo hago la tarea, la haré o la haría. Lo mismo con el en segunda persona. Hiciste, hacías, haces, harás o harías. Y de forma consecutiva seguimos con la tercera persona. Hizo, hacía, hace, hará o haría. Ahora, ya que sé cómo se conjuga hacer, solamente tendré que cambiar la H por la F. En lugar de decir hice, diré fice. En lugar de hacía, facía. Esto con la finalidad de pasarlo a como lo interpretan los gallegos. Fice, facía, fago, faré, faría. Ficiste, facías, faces, etc. Aquí tenemos marcado ya con un tono más amarillo sobre la F, porque es la parte que va a cambiar totalmente del verbo hacer al verbo satisfacer. Solo es cambiar la H por la F. Una vez que lo hicimos, ahora le agregamos satis, quedando como satisfice, satisfacía, satisfago, satisfaré y satisfaría. Aquí tenemos esta tabla. Ustedes pueden tomarle una captura de pantalla, copiarla, detener el video y copiarlo, o cualquier otra estrategia que les ayude a recordarlo. O simplemente por la lógica seguirnos que si hacer en pasado sería
Tú hiciste, es decir, en pretérito tú hiciste, satisfacer sería tú satisficiste. Para esto vamos a comparar cómo se decía comúnmente en algunos casos el verbo satisfacer y cómo debería de decirse el verbo satisfacer, llegando a la conclusión de que entonces no diré yo satisfació, diré satisfizo, porque él no hació la tarea, sino que la hizo. No diré satisfaciste, porque no hiciste la tarea, sino que la hiciste, entonces satisficiste. No será que satisfaceré, sino que satisfaré. Y de esta manera podremos conjugar el verbo satisfacer sin mayores complicaciones, solo recordando que igual que como se escribe hacer, como se conjuga hacer, se va a conjugar satisfacer, solo cambiaré la H por la F y le pondré satis. Y de esa manera ya tengo el verbo satisfacer. Hasta aquí entonces tenemos esta pequeña capsulita que nos ayudará en la ortografía.